días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tener nuestro tema de geometría, ángulos entre rectas paralelas, ¿no? Para este tema vamos a primero definir algunos tipos de rectas. La primera es las rectas paralelas. Las rectas paralelas son aquellas que pertenecen a un mismo plano y que al prolongarse no tendrán punto de contacto, es decir, nunca se van a cruzar, nunca se van a cortar, ¿no? Por ejemplo, los rieles del tren son un ejemplo de líneas paralelas, ¿no? Hacia donde avance el tren, por más, siempre va de manera paralela, nunca se cruza, ¿sí? Y este tipo de líneas se denotan o se denominan de la siguiente forma, ¿no? Como ven aquí a la derecha, L1, las dos diagonales, L2, y se lee L1 y L2 son rectas paralelas, ¿sí? Eso va a definir siempre que dos rectas sean paralelas para poder resolver algún tipo de ejercicio o algún tipo de problema relacionado a rectas paralelas. Vamos, lo siguiente, luego de haber visto rectas paralelas, es las rectas secantes. ¿Qué son rectas secantes? Son rectas que se intersectan, que se intersecan, que se cruzan en un punto, ¿no? Y a ese punto en el que se cruzan se llama punto de intersección. Pueden ser, así como ves en la imagen, pueden ser dos tipos de rectas secantes. En algún caso puede ser una recta vertical y otra horizontal, y esto aquí debe generar un ángulo de 90 grados, o pueden ser dos rectas oblicuas que se cruzan, como en el segundo dibujo. Igual, las dos son rectas secantes, las dos tienen un punto de intersección, que en ambos dibujos es el punto A, y las dos tienen sus propiedades con relación a una recta. Ahora, ahí yo te estoy mostrando una recta horizontal con una vertical y dos oblicuas. Puede ser una oblicua con otra horizontal o con otra vertical. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora los ángulos que se forman entre rectas paralelas cortadas por una recta secante. ¿Sí? Esto lo debes haber visto antes, debes conocerlo. Vamos a verlo. Hay tres tipos de ángulos que se forman cuando tienes dos rectas paralelas y una secante. ¿Sí? Aquí hay dos paralelas y una secante. Entonces, lo primero que se va a cumplir, el primer tipo de ángulo que se va a formar es, o son, mejor dicho, los ángulos alternos, ¿sí? Y todo comienza así, mira. Sea L1 y L2, rectas paralelas, entonces se forman este ángulo alfa y este ángulo beta. Estos ángulos se van a llamar alternos, ángulos alternos, ¿sí? Y su propiedad es que miden lo mismo, tienen la misma medida, es decir, son ángulos congruentes. Dichos ángulos son ángulos congruentes. Entonces, si habíamos dicho que estos ángulos son alternos, son congruentes, ¿cómo los recuerdo? Mira, si tú trazas así, la horizontal de arriba, la diagonal que baja y la horizontal de abajo. ¿Qué se genera? Es una Z, ¿sí? Una Z para que tú tengas presente los ángulos alternos, ¿sí? Los ángulos alternos tienen el mismo valor, ¿vale? Son congruentes. Sus medidas son la misma. Luego vienen los ángulos conjugados. Cuando hablamos de ángulos conjugados, estamos hablando de dos rectas, sean dos rectas paralelas, L1 y L2, y nuevamente se traza esta secante. Ahora, los conjugados son estos de aquí, los dos que van adentro, o también pueden ser los dos que van afuera. Acuérdate, una C. Puede ser una C como vemos aquí, de conjugados, regla práctica, o puede ser una C invertida, que también son los ángulos que se forman de este lado. Pero son así, los que están hacia adentro de las dos horizontales, ¿ok? De las dos paralelas. ¿Cuál es la propiedad de estos ángulos? Es que el ángulo alfa más el ángulo beta va a dar 180 grados. ¿Por qué? Mira, ¿sí?
esta recta va a tener la misma, si las dos rectas son paralelas, esta recta secante va a tener la misma inclinación con relación a esta que con esta recta. Entonces, este ángulo de aquí va a ser igual al de aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, se va a cumplir que alfa más beta es 180 grados. ¿Sí? Alfa más beta son 180 grados. Lo siguiente son los ángulos correspondientes. Es decir, mira, tienes dos rectas paralelas, tienes una recta secante y la inclinación que se genera aquí abajo es la misma que se genera aquí abajo. Entonces, este ángulo alfa y este ángulo beta son iguales, ¿ok? A ver, regla práctica para los correspondientes, ahí se forma una F, ¿sí? Puede ser una F así, puede ser una F invertida, pero es una F. Entonces, recapitulando, en ángulos alternos, regla práctica, una Z. En ángulos conjugados, regla práctica, una C. Y en ángulos correspondientes, regla práctica, una F. Esta es la propiedad, para que te acuerdes. Se unen dos rectas secantes, forman un ángulo. Este ángulo que se forma de este lado, X, va a ser igual a los dos ángulos del otro lado. Es decir, todo lo que tenemos a la izquierda, ¿sí? A la izquierda va a ser igual a lo de la derecha, ¿sí? Sumamos alfa más beta es igual a X, ¿sí? Y esto es lo básico ahora. Lo llevamos o lo extendemos a una regla o a una propiedad más general. Por ejemplo, tenemos así dos rectas paralelas y tenemos varias secantes que se cruzan. Se cruzan las secantes. Y estas secantes forman ángulos. Y la propiedad es que todos los ángulos de la derecha van a ser iguales a los de la izquierda. La suma de todos los ángulos de la derecha va a ser igual a la suma de todos los ángulos de la izquierda. La suma de un lado es igual a la suma del otro, ¿sí? Entonces, considerando esta propiedad, podemos decir que alfa más beta más teta va a ser igual a X más Y más Z.